Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Como siempre, les voy a pedir que nos pongamos en las manos del Señor, pidiéndole al Señor su guianza, al Espíritu Santo, que ese es el tema que estamos estudiando, que nos guíe a toda verdad, que nos abra el entendimiento. Hermanos, podemos estudiar la palabra del Señor, pero necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que podamos comprender las verdades que hay detrás de las palabras. Así es que oremos, hermanos, y le pedimos al Señor que nos bendiga con su palabra y con el poder de su Santo Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos ante tu presencia con gratitud, así como dice tu palabra, Señor. Entraré por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanzas. Y en esta noche venimos agradecidos, Señor, por todas tus bondades, tus misericordias, tus favores para con nosotros, Señor. Gracias por tanta bendición que nos das, material y también espiritual. Y sobre todo por las espirituales te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de conocerte, el privilegio de caminar contigo, Señor. Gracias porque tú nos escogiste a nosotros, Señor. Tú nos amaste primero. Y Señor, gracias porque pudiste haber rescatado a cualquier otra persona, pero te fijaste en nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por tenernos en este camino, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la revelación que hay en tu palabra, porque tenemos un candelero, tenemos una luz encendida, Señor, y por eso te damos gracias, porque podemos estudiarla, tenemos herramientas, tenemos diccionarios, Señor, tenemos libros, tenemos personas que nos la enseñan, que nos anteceden. Señor, gracias porque tenemos una Biblia en nuestro idioma, Señor. En esta noche venimos para darte gracias por todo eso, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que es quien nos conduce a toda verdad. Y Señor, en esta noche hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que vamos a leer, Señor. Danos la actitud correcta, Señor, que vengamos a este estudio con la intención de aprender para ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos, Jesús, te lo suplicamos. Acuérdate, Señor, que somos polvo, pero Padre, tú nos has escogido con un buen propósito y la obra es tuya. Y esa es nuestra confianza, Señor, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de ti que tienes misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros en este día. Señor, sé con nosotros. Oramos, Señor Jesús, para que nos bendiga, Señor, con tu presencia, para los que ya estamos presentes, para los que se añadirán después, para los que verán este estudio en internet, Señor. También a cada uno, danos nuestra porción, Señor, en todo momento, Padre. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Nuestra vida te pertenece, Señor, somos tuyos. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén. Una cosita más y listo. Pues buenas noches nuevamente, hermanos. El tema de hoy es continuación del tema de la semana pasada. Estamos estudiando el material del pastor Carlos Estal, estamos en la lección número 4 y el tema es la unción en el Antiguo Testamento y esto es la segunda parte. Y este es el contenido para esta noche, hermanos. Dos temas grandes. ¿Se recuerdan que la semana pasada estudiamos al Espíritu Santo sobre los profetas, sobre los reyes? Y hoy nos corresponde el inciso C, que sería el Espíritu Santo sobre los sacerdotes e inciso D, el Espíritu Santo sobre los nazareos. No es nazarenos, sino nazareos. Yo eso les explico más adelante. En el inciso C, el Espíritu Santo sobre los sacerdotes, vamos a ver que los sacerdotes recibían dos unciones, hermanos, y nosotros debemos recibir esas mismas unciones también, porque el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Y cuando estudiemos el tema del Espíritu Santo sobre los nazareos, vamos a ver cuáles son los requisitos para ser nazareos. Así es que vamos al primer tema de hoy, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre los sacerdotes. En el Antiguo Pacto, hermanos, que es lo que estamos viendo a la mano izquierda, está el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pacto es lo mismo que testamento, hermanos. Por eso nuestra Biblia dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto.
En el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes no era cualquier persona. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no eran de las 12 tribus de Israel. Ustedes recordarán que las tribus de Israel estaban en total, eran 12 tribus, pero los sacerdotes eran solamente de una tribu, hermanos, de la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, que eran bastantes, tenían que ser del linaje de Aarón, hermanos. Del linaje de Aarón tenía que ser. Entonces, vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento ellos eran ungidos para poder ejercer con sabiduría y fortaleza divina su oficio de enseñar la palabra e intermediar entre Dios y los hombres. Hermanos, ese es el trabajo principal de los sacerdotes, siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Número uno, ellos, hermanos, debían tener la sabiduría de Dios y la fortaleza divina para hacer su oficio. Y su oficio principal era enseñar la palabra de Dios. Hermanos, este es el trabajo principal de un sacerdote, enseñar la palabra del Señor. Y hermanos, tanto ustedes como su servidor hemos sido llamados a ser sacerdotes. Lo vamos a ver cuando pasemos a la parte del nuevo pacto. Ustedes y yo somos sacerdotes, hermanos, y tenemos que enseñar la palabra del Señor. Pues no toda la gente tendrá el don como un maestro, pero de que podemos compartir y que podemos enseñar la palabra del Señor, todos tenemos ese privilegio, hermanos. El Señor nos ha capacitado, el Señor nos ha habilitado, hermanos, para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Hermanos, aún compartir nuestro testimonio, eso es compartir la palabra del Señor, porque es la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Y el Señor Jesús, la obra que Él hizo, el Señor Jesús es la palabra. Así es que sí podemos compartir lo que la palabra, el verbo de Dios, ha hecho con nosotros y está haciendo con nosotros. Así es que les decía que el primer oficio es enseñar la palabra del Señor y lo segundo dice intermediar entre Dios y los hombres. ¿Y cómo podemos intermediar? A través de la oración. Cuando estamos orando, hermanos, podemos orar por nosotros mismos, lo vamos a ver más adelante, pero también debemos orar por nuestro prójimo. Dios mediante, la próxima semana vamos a hacer un paréntesis y si el Señor lo permite, vamos a estudiar las vestiduras del sumo sacerdote. Eso no es parte del tema del Espíritu Santo, del material del pastor Carlos, pero ya que lo vamos a mencionar hoy, yo la próxima semana pienso que podemos estudiar que son las vestiduras del sumo sacerdote se componían por 8 prendas, hermanos. Y esas 8 prendas tienen un significado espiritual en nuestra vida. Pero para adelantarles un poquito, los sacerdotes, hermanos, tenían unas hombreras. El sumo sacerdote tenía 2 hombreras, una de cada lado, y en cada hombrera tenía 6 piedritas que eran los nombres de 6 tribus, y en este lado los nombres de otras 6 tribus. Eso quiere decir que el sumo sacerdote debía llevar la carga del pueblo. Pero por el otro lado, en el pectoral, porque eso es parte de la vestidura que vamos a estudiar Dios mediante, también llevaban 12 piedritas con los 12 nombres de las tribus de Israel. Y eso lo que significa, hermanos, es que el sacerdote debía llevar la carga, pero no tenía que interceder, no tenía que estar trabajando a favor de las tribus por obligación, como un peso, sino cerca de su corazón por amor. Y ese es el trabajo de los sacerdotes. Así es que, hermanos, nosotros como sacerdotes, número uno, tenemos que saber la palabra, conocer la palabra y enseñarla, pero también estar intercediendo a favor de nuestro prójimo. Pues, hermanos, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora veamos del lado del Nuevo Testamento, si podemos leer en Apocalipsis 1:6, vamos a ver, hermanos, que el Señor aquí sí a todos nos llama reyes y sacerdotes. Ya no solamente los descendientes de la tribu de Leví, y dentro de Leví no solamente los hijos de Aarón. No, hermanos, aquí a todos nos está llamando. Hermanos, es un privilegio que el Señor nos llame reyes y sacerdotes. Sin embargo, para eso también hay que cumplir con ciertos requisitos. Leamos, por favor, Apocalipsis 1:6 y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, fue Jesús el que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, ese es el llamado que Dios le está haciendo a toda la cristiandad, ser reyes y sacerdotes. Ahora, hermanos, no somos reyes y sacerdotes solamente porque tenemos un llamado. Somos reyes y sacerdotes si nos comportamos como reyes
Y si hacemos lo que hacían los sacerdotes, entonces somos reyes y sacerdotes. De lo contrario, solamente tendremos el llamado, hermanos, pero no estamos cumpliendo con lo que el Señor demanda. Quiero que vean lo que les anoté aquí en color celeste. Dice, esto significa que nosotros también somos llamados a ser reyes y sacerdotes y debemos ser igualmente ungidos. Hermanos, necesitamos la unción del Espíritu Santo, porque este es el tema que estamos estudiando en este tiempo, la unción del Espíritu Santo. Tanto la gente del Antiguo Testamento necesitaba la unción del Espíritu Santo, como nosotros en el Nuevo Testamento necesitamos la unción del Espíritu Santo también, hermanos. Y les decía, ¿qué es un rey? ¿Cuál es la función principal? ¿Recuerdan la semana pasada? Era conquistar otros pueblos y gobernar. Y hermanos, nosotros no debemos conquistar otros pueblos porque eso ya, esa dispensación ya pasó, eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros en la dispensación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, lo que tenemos que hacer es conquistar la tierra de nuestro corazón, conquistar nuestras emociones, conquistar nuestros sentimientos. A eso es a lo que el Señor nos está llamando cuando dice que somos reyes. A gobernar, también tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Hermanos, debemos tener dominio propio. Hay gente que se deja dominar por las emociones, no está siendo un rey. Hay gente que se deja dominar por las pasiones carnales, no está siendo un rey. Si usted todavía se deja gobernar por las emociones, los sentimientos y las pasiones, pídale al Señor que venga el Espíritu Santo a su vida y que le dé la fortaleza para poder gobernar. Entonces estaremos siendo reyes. Y somos sacerdotes, hermanos, si tenemos una vida de oración. Si estamos estudiando la palabra del Señor, entonces somos sacerdotes. Pero si somos cristianos que no oramos, somos cristianos que no leemos la Biblia, hermanos, entonces no estamos cumpliendo con el llamamiento de ser sacerdotes. Dios quiere que seamos sacerdotes, pero eso no es solamente el deseo del Señor. Nosotros tenemos que cumplir con lo mismo que decía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Y para eso es que necesitamos la unción del Espíritu Santo. Quiero que vean en Éxodo 29, del 1 al 9, aquí es donde se mencionan las dos unciones para los sacerdotes. Lean conmigo, por favor, en el versículo 1. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos. Está hablando de Aarón y de sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Estos son los animalitos que se preparan para el sacrificio, hermanos. Versículo 2. Además de los animalitos dice, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Ven que se menciona el aceite de la figura del Espíritu Santo. Dice, por último, las harás de flor de harina de trigo. Versículo 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos. Vean, es a Aarón y a sus hijos. No es a todos, sino solo a Aarón y a sus hijos. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí es donde quiero que noten esto. Y lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón. Hay 2 cosas que debemos hacer espiritualmente. Eso lo hacían ellos físicamente. Hermanos, este es un principio bíblico que quiero que tomen en cuenta, por favor. En el Antiguo Testamento, todo lo que el pueblo de Israel hizo en lo natural, lo hizo físicamente. Nosotros en el Nuevo Testamento debemos hacerlo espiritualmente. Por ejemplo, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, hermanos. Nosotros ya no podemos cruzar el Mar Rojo. El mar no se va a abrir para nosotros físicamente. Pero en 1 Corintios 10 dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso de cruzar el Mar Rojo en el Antiguo Testamento significa ser bautizado en agua. Y dice, bautizados en la nube. El bautismo de la nube, hermanos, es el bautismo con el Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Así es que aquí hay cosas que los sacerdotes, el Aarón y sus hijos hicieron físicamente. Eso nosotros debemos hacerlo espiritualmente. Las 2 cosas que ellos hicieron, se las marqué aquí, es y los lavarás con agua. A Moisés le están dando esta instrucción, y los lavarás con agua. Y en el versículo 5 dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Esos, es
estas vestiduras que estamos leyendo son las que Dios mediante vamos a estudiar la próxima semana. Como les dije, este es un paréntesis, no está incluido en el material del pastor, pero ya que lo estamos mencionando, creo que es apropiado que lo estudiemos porque no creo que volvamos otra vez a este tema. Versículo 6, y pondrás la mitra, esa es otra parte de las vestiduras, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Esta es la última parte de la vestidura. Versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción, aquí es donde viene, miren, el aceite de la unción, para que vean que se tenía que ungir a los sacerdotes. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Versículo 8, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Versículo 9, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Hermanos, esta era la primera unción que se le hacía a los sacerdotes, tanto a Aarón y a sus hijos. Esta era la manera como se ungía. Lo vamos a ver ahora en detalle. Esta es la primera unción. Y en la primera unción, hermanos, pasaron dos cosas. Regresemos a Éxodo 29:7 y dice, luego tomarás el aceite de la unción y la derramarás sobre su cabeza y le ungirás. La palabra unción la vimos la semana pasada, que en hebreo es lo que está entre paréntesis, es hebreo fonético, se pronuncia masach. Y dice que es un don consagratorio, significa frotar con aceite y significa consagrar. Pero también dice que se derramaba. Y la palabra derramar dice que significa como derramar un metal fundido. Hermanos, un metal fundido es cuando lo pusieron al calor y se volvió líquido. Entonces dice que ungir es como derramar, perdón, es como derramar un metal fundido, afirmarlo en su lugar y dejar que se endurezca. Eso es lo que significa la palabra derramar. Y así es como se derramaba el aceite, figura de la unción del Espíritu Santo. Hoy nosotros podemos ponernos aceite, como se los expliqué la semana pasada, pero igualmente, aún aunque no nos pusiéramos, el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y el Espíritu Santo es el que nos unge a nosotros, hermanos, y nos unge para que seamos sacerdotes. La semana pasada estudiamos a los reyes, pero hoy estamos estudiando a los sacerdotes. Hermanos, es el Espíritu Santo el que nos capacita para llegar a ser sacerdotes de acuerdo a la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos habilita para que podamos cumplir con este llamamiento de parte del Señor. Pero dice que habían unos requisitos para obtener esta primera unción. Y eso es lo que tenemos que aprender. Estos eran los requisitos que acabamos de leer, hermanos, para la primera unción. Número 1 dice lavar y vestir. Lo acabamos de ver, yo se los enumeré, así como lo estoy haciendo ahora. Lavar y vestir. Y hermanos, les puse unas figuritas por si ustedes no están familiarizados. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, en el atrio habían dos muebles. Estaba el altar del holocausto, donde se presentaban los sacrificios. Lo vamos a decir con respeto, pero es como que fuera una churrasquera, si le podemos llamar así. Era bastante grande. Pero también había otro mueble que se llamaba el lavacro. Es el que les estoy mostrando aquí. Era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Pero esta primera vez los están lavando a ellos, hermanos. Entonces les anoté aquí que en el atrio era, porque dice a la puerta del tabernáculo, ahí era donde los tenía que lavar Moisés. Y ahí es donde los está como bañando, los está limpiando. Y después de eso empiezan a vestirlos, hermanos, y les ponen las vestiduras. La vestidura de Aarón, que era el sumo sacerdote, le dije estaba compuesta por 8 prendas, mientras que las vestiduras de sus hijos, los sacerdotes, que no eran el sumo sacerdote, eran sacerdotes, su ropa estaba compuesta por 4 prendas. Dios mediante eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a ver en detalle. Yo les voy a traer fotografías. Dios mediante les consiga un video como para que ustedes puedan ubicarse bien qué tipo de vestiduras y lo que significa para nosotros, porque tiene un significado muy especial. Entonces, hermanos, los requisitos para la primera unción era lavar y vestirse. Eso era lo que se tenía que hacer. Éxodo 29:4, por favor, lo repetimos, ya lo leímos, pero para que lo puedan retomar después de lo que les mencioné, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, ese es en el atrio, a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Lo primero, hermanos, es que los tenían que lavar con agua.
Esta es la explicación que el pastor Carlos da acerca de este pasaje. Dice, debemos dejar que las aguas del nombre del Señor Jesucristo y de su palabra. Quiero que noten, hermanos, que en la Biblia muchas veces a la palabra del Señor está tipificada como agua. Hay veces que el agua también tipifica al Espíritu Santo, pero en la mayoría de las veces tipifica la palabra del Señor. Por eso se lo leo de nuevo. Dice, debemos dejar que las aguas del nombre del Señor Jesucristo y de su palabra nos laven, dejando que afecten nuestro obrar y nuestro caminar. Hermanos, los sacerdotes se lavaban las manos, eso habla de nuestras obras, y se lavaban los pies. Eso tiene que ver con nuestro caminar, hermanos. Necesitamos lavarnos los pies. Lavamos las manos de nuestras obras. La Biblia dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, por eso necesitamos lavarnos las manos y lavarnos los pies, hermanos, para continuar caminando. Eso habla de nuestro proceder, eso habla de nuestra conducta. Necesitamos lavarnos con las aguas del nombre del Señor Jesucristo y también de la palabra. Hermanos, la palabra es el agua que nos lava. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra del Señor, está viniendo a nuestra mente, hermanos, y nos está limpiando. Y una vez que cambian nuestros pensamientos, nos va cambiando todo nuestro ser poco a poco. Déjeme contarle una anécdota muy linda que leí hace mucho tiempo. Había una familia de mineros y pues el papá era minero y sus hijos también eran mineros. Y había un hijo adolescente que en una ocasión le dice a su papá, eran creyentes, eran cristianos, y en una ocasión le dice a su papá, le dijo, papá, yo no quiero estudiar más la Biblia, le dice, porque yo no tengo memoria, a mí no se me queda. ¿A cuántos de los que están viéndome en este momento leen la Biblia y no todo lo que leen se les queda? Yo levanto la mano, hermano, a mí no todo lo que yo leo de la Biblia se me queda, pero tenemos la promesa que el Espíritu Santo nos la recordará. Aunque se me olvide, si yo ya la leí, me la recordará. Eso sí, hermanos, el Espíritu Santo no me puede recordar la Biblia o la palabra de Dios que yo no he leído. Así es que por lo menos tengo que haberla leído. Pues este joven adolescente le dice a su papá, papá, ya no quiero leer la Biblia porque yo tengo mala memoria y no se me queda. Entonces, ¿para qué la estudio? ¿Para qué la leo si de todos modos no se me queda? El papá hizo algo muy lindo, hermanos, y espero que esto nos pueda servir y nos pueda exhortar porque también a veces uno puede decir, es que a mí nada se me queda. Pues el papá tomó uno de los canastos como de mimbre con los que sacaban el carbón de la mina y le dice al hijo, mire, mi hijo, del tema que estamos hablando necesito que hagas algo. Toma uno de estos canastos con los que sacamos el carbón de la mina, le dice, un canasto todo sucio, lleno de tizne, hermanos, se imaginan sacando carbón por meses o por años. Así es que le dice, toma uno de esos canastos y quiero que vayas al río y que me traigas agua en ese canasto. Y el hijo se le queda viendo y le dice, papá, o sea, yo no te puedo traer agua en uno de esos canastos, es como mimbre, hermano. Le dice, no, o sea, voy a tomar agua del río y el agua se va a caer, le dice. Y el papá le dice, pero yo necesito que lo hagas. Pero es que, y vuelve a insistir, y le dice, papá, hazme un favor, solo hazlo. Y luego platicamos. Entonces va el hijo, sin ganas, pone el canasto en el río, viene de vuelta, y en el camino lo bota todo, hermanos. O sea, ni bien salió del río y empezó a botar todo el agua. Y cuando llega con el canasto vacío hasta donde está el papá, le dice, te dije que no iba a traerte nada. Sí, yo me imaginé, le dice, pero quiero pedirte otro favor. Haz lo mismo. Le dice, pero papá, o sea, ya te demostré, no puedo traerte agua. Hijo, solo hazme el favor. Va una segunda vez, no trae nada, viene vacío. Le pide que vaya una tercera vez. El hijo a regañadientes va una tercera vez al río, no trae nada. Y le dice, una última, por favor, una última. Va una cuarta vez y no trae nada. El hijo desganado porque dice, bueno, no entiendo qué está pasando. Por gusto me mandó a pasear porque no traigo agua. Pero a la cuarta le dice el papá, ¿te diste cuenta que no pudiste retener el agua? Le dijo. Sí, le dijo, eso yo ya lo sabía, te lo había dicho desde el principio, pero quiero que veas el canasto cómo quedó, le dijo. ¿Te diste cuenta la primera vez que fuiste al río cómo estaba de sucio? Sí. ¿Y me puedes decir cómo está ahora? Y le dice, no, está limpio. Ajá, le dijo. No pudiste retener el agua, pero con cada vez que ibas y venías, esa agua limpió el canasto. Y así es la palabra del Señor. Aunque tú piensas que no la puedes retener en tu mente, cada vez que la lees, el agua viene y te limpia de tus malos pensamientos, te limpia de tus malos sentimientos, te limpia de tu mala conducta. Cada vez que recibimos el agua de la palabra, el agua de la palabra nos va limpiando. Así es que, hermanos, como sacerdotes necesitamos estar en contacto con la palabra del Señor
que nos lave las manos de nuestra conducta y nuestros pies de nuestro caminar. Quiero que vean con relación al agua lo que dice Efesios 5:26. Dice, para santificarla, está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se dan cuenta que aquí el agua lo que representa es la palabra del Señor? Y hermanos, nos santificamos por medio de la palabra del Señor. Así es que les decía, el sacerdote, su primera función es compartir la palabra, pero no puedo compartir algo que yo no haya hecho mío, algo que yo no lo haya tomado para mí primeramente. Así es que la palabra primero tiene que venir y lavarme a mí para que yo pueda compartirla a otras personas también. Vean por favor lo que dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Vea que dice purificados los corazones de mala conciencia. Es que nuestro corazón es sucio, es engañoso. Y dice purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, no se puede referir al agua física, hermanos, al H2O, H2O no puede referirse a eso, hermano. Tiene que referirse al agua de la palabra. Por eso dice, lavado los cuerpos con agua pura. Los cuerpos, de nuevo, las manos y los pies necesitamos lavarnos en el agua de la palabra. Pero también eso está relacionado con el bautismo en agua. Y eso es bien importante. Hermanos, si ustedes todavía no se han bautizado en aguas, por favor, escríbame y yo los voy a poner en contacto con el pastor que en la iglesia hace los bautismos. Usted necesita bautizarse en agua si todavía no se ha bautizado. Y déjeme decirle, necesita ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. De una vez se lo menciono. En muchos lugares se bautiza diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así es como dice la Gran Comisión. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero le tengo noticias. Padre no es nombre, es un atributo. Hijo no es un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Hermanos, si leen bien en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos los apóstoles bautizaban y no decían yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos decían yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. O yo te bautizo en el nombre de Jesús. Porque hermanos, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Y ese es el nombre que se tiene que mencionar cuando somos bautizados. Hermanos, ¿en qué nombre fuimos salvos? Cuando fuimos salvos nos dijimos, Padre, ven a mi corazón, Hijo, ven a mi corazón, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Dijimos, Jesús, ven a mi corazón. ¿En qué nombre se van fuera los demonios? Los demonios no se van fuera en el nombre del Padre, no se van fuera en el nombre del Hijo, no se van fuera en el nombre del Espíritu Santo, se van fuera en el nombre de Jesús. Hermanos, ese es el nombre que se tiene que invocar. Si usted todavía no conoce ese principio, me puede escribir y le puedo enviar un material. Procuro hacerle material a todos esos principios especiales. Tengo un material donde le puedo explicar lo que significa ser bautizado en agua, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Se lo voy a mencionar aquí. Está el nombre del Padre, está el nombre del Hijo y está el nombre del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el nombre? El nombre del Padre es Señor, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Cristo. Así es que ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Señor Jesucristo. Y uno dice, pero tengo confusión, hermano, pero ¿por qué en la Gran Comisión sí dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Les pongo un ejemplo. Es como que yo les dijera a ustedes, hermanos, por favor, vayan a la iglesia, Vida Cristiana, donde trabajo, hablen con el pastor y le dicen que van de parte mía. Ustedes no dicen, vengo de parte mía. Ustedes dicen, vengo de parte de Eric Urruela. Yo les dije mía porque ustedes conocen mi nombre. El Señor Jesús en la Gran Comisión dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los apóstoles conocían cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Señor Jesucristo. Como les digo, si quieren comprobarlo, lean el libro de los Hechos y vean cómo bautizaban los apóstoles. En ningún momento dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre dicen, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, o yo te bautizo en el nombre de Jesús, o yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, pero siempre dicen Jesús. Quiere decir que los apóstoles entendieron el mensaje que Dios les dio cuando les dio la gran comisión. Así es que esto aprovecho para decirlo de paso, hermanos, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Les dije que el bautismo en agua. El bautismo en agua les dije que es como cruzar el Mar Rojo.
Esta es la explicación que da el pastor con relación a esto. Dice, este principio ilustra también el hecho que no podemos ejercer un verdadero sacerdocio sin la experiencia del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, que fue lo que les acabo de explicar. Vamos adelante. Y la segunda, el primer requisito es lavar y vestir. Y aquí dice, y tomarás las vestiduras. Por favor, lea conmigo Éxodo 29:5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Hermanos, tenemos que vestirnos. Dios mediante, eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana en detalle, hermanos. Las 8 vestiduras del sumo sacerdote. Pero en este tema dice, número 1 se lavan y número 2 tiene que vestirse. Debemos tomar la luz de la verdad, o sea, la luz de la palabra, y vestirnos con ella por fuera, del lado de las obras. Hermanos, eso se tiene que notar. Es imposible que yo sea cristiano y que no se note que soy un creyente. Se tiene que notar. Hermanos, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, tiene que cambiar. Las cosas externas tienen que cambiar. Si hay un cambio interno, se tiene que manifestar por fuera, hermanos. Hay gente que me dice, mire, pero lo importante es adentro. Sí, hermanos, eso es importantísimo. Y ahí es donde tiene que empezar. No, si empieza afuera y no hay cambio por dentro, eso se llama hipocresía. Pero hermanos, si hay un cambio genuino por dentro, tiene que haber un reflejo en el exterior. Se tiene que notar nuestra manera, nuestra conducta, nuestra manera de hablar. Solo nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Ya no podemos hablar como hablábamos antes, hermanos. Tiene que ser diferente. Así es que, hermanos, vestirnos son las vestiduras de luz. Y para eso también se los voy a sustentar con escrituras bíblicas. Romanos 13, 12, 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ven que se menciona la luz y dice vistámonos. Eso tiene que hablar de ropa, ropa espiritual. Hermanos, tenemos que vestirnos de ropa espiritual. Les quiero compartir un principio bíblico por si usted no lo sabía. ¿Se recuerdan que en Génesis 1:1, donde empieza toda la creación, luego se menciona que Adán estaba desnudo, pero no tenía vergüenza? Y recuerda que cuando él pecó, pasó que como que se pudo ver. Hermanos, hay un salmo que dice que Dios se viste con vestidura de luz. Y Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Así es que Adán y Eva ellos también tenían luz, hermanos. Ellos también tenían una luz. Sus vestiduras eran de luz. Cuando ellos pecaron, esa luz se apagó, hermanos. Es como cuando podemos ver un foco encendido, hermanos, una bombilla encendida. Pues las de ahora ya no puedo ponerles el ejemplo porque las de ahora son LED, son ahorradoras, pero ¿se recuerdan las de antes, las que tenían un resorte, un filamento? Hermanos, ese resortito no se lo podíamos ver a las bombillas cuando estaban encendidas, pero una vez que apagábamos la bombilla podíamos ver ese resortito. Pues algo semejante eran las vestiduras que tenía Adán y Eva. Ellos tenían vestiduras de luz porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa luz se les apagó, hermanos, en el momento que ellos pecaron. Ahora nosotros debemos recuperar esas vestiduras de luz. En Primera de Corintios dice que cuando sea la resurrección de los muertos, vamos a resucitar con nuestras vestiduras de luz. Dice en Primera de Corintios, unos van a resucitar con la luz de las estrellas, otros van a resucitar con la luz de la luna y otros van a resucitar con la luz del sol. Notan, hay 3 niveles de luz, de estrella, de estrella, de luna y de sol. Hermanos, ahí habla de atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Si nos quedamos en el atrio, hermanos, vamos a dar luz como la de las estrellas. Si nos quedamos en el lugar santo, vamos a dar luz como la luz de la luna. Y si Dios mediante llegamos al lugar santísimo, vamos a tener la luz del sol, porque en el lugar santísimo está el Señor Jesús, que Él es el sol. Entonces vamos a dar una luz como la del sol. Quiero que noten que solo el sol tiene luz propia, hermanos. Las estrellas la reflejan y la luna la refleja. ¿Saben ustedes que por qué varía la intensidad de la luz de la luna con relación a la luz de las estrellas? ¿Por qué la luz de las estrellas se ve como más tenue? Por la distancia. Y eso es exactamente lo mismo en el espiritual. Entre más lejos estemos del Señor Jesús, menos luz vamos a tener, hermanos. Mientras más cerca estemos del Señor Jesús, ¿cerca en qué? En oración, en el estudio de su palabra, meditando la Biblia, poniendo por obra sus mandamientos, estamos más cerca.
Si nosotros nos vamos acercando más y más y más al Señor Jesús, vamos a dar más luz. Pero si nosotros, por el contrario, nos vamos alejando, no estamos orando, no estamos estudiando la Biblia, no estamos poniendo por obra sus mandamientos, vamos a estar tan lejos que la luz que vamos a reflejar va a ser una luz pequeña, una luz tenue. Así es que de nuevo, volviendo a Romanos 13:12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Ven? Nos podemos vestir del Señor Jesucristo, de la luz del Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia y nosotros debemos vestirnos de esa luz. Y nos vestimos de esa luz de nuevo cada vez que oramos, cada vez que leemos su palabra, cada vez que la ponemos por obra, nos estamos vistiendo del Señor Jesucristo. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La manera como nos vestimos es orando, estudiando, pero no proveyendo para los deseos de la carne. Esa es la manera apropiada. Por favor, lean conmigo lo que dice Colosenses 12, con permiso. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Mire que no está hablando de ropa física, hermanos, está hablando de cosas espirituales. Como les dije, en el Antiguo Testamento los israelitas lo hacían de manera física, hoy tenemos que hacerlo de manera espiritual. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Eso es lo que nos tenemos que vestir, hermanos, de mansedumbre, de paciencia. Mire, soportándoos unos a otros. Eso es una vestidura. Dios mediante lo vamos a ver la próxima semana. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, mire lo que dice, vestíos de amor. Hermanos, el amor es una vestidura que debemos ponernos. Aquí está hablando, de nuevo le repito, para que vea las cosas de las que nos tenemos que vestir. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así es que, hermanos, los sacerdotes tenían que lavarse en las aguas, el bautismo en agua, como se los expliqué, pero también tenían que vestirse. Y estas son las vestiduras que nosotros debemos ponernos. La explicación que da el pastor dice, imposible ejercer un verdadero sacerdocio sin que haya obras de justicia que son los vestidos de lino fino. Como les dije, hermanos, se tiene que notar. Les voy a decir, hay gente que dice, el hábito no hace al monje. Correcto, hermano. Porque yo tenga una virtud por fuera, si es solo por fuera, es hipocresía. Pero al revés, hermanos, el hábito no hace al monje, pero un monje verdadero siempre tiene un hábito. Lo que quiero decir es, si hay un cambio interno, tiene que haber un cambio externo, se tiene que notar. Imposible que no se note. Imposible que el Señor cambió mi naturaleza y yo siga hablando las mismas palabras que hablaba antes, las mismas mentiras, las mismas malcriadezas, las mismas blasfemias. Imposible decir que hay un cambio por fuera, perdón, que hubo un cambio por dentro si no se nota por fuera. Tiene que haber una demostración, hermanos. Tiene que haber un cambio externo. Si hay un cambio interno, debe haber un cambio externo también. Las vestiduras, para que continuemos estudiando, Apocalipsis 19:8 nos indica cuáles son las vestiduras y las necesitamos si es que queremos casarnos con el Señor Jesucristo. Pastor Carlos este domingo habló del reino de los cielos, hermanos. El reino de los cielos es donde está el rey y hay una esposa, la reina. Y si queremos ser una reina, la esposa del Señor Jesucristo, debemos tener las vestiduras apropiadas. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, son las acciones, lo que nosotros hacemos. ¿Se dan cuenta? Aquí claramente dice, el lino fino son las acciones justas. O sea, si nosotros no tenemos acciones justas, no tenemos lino fino. No nos engañemos, no vamos a engañar a nadie. Podemos engañar a las personas. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero nunca vamos a poder engañar al Señor. Hermanos, las vestiduras de lino fino
son obras de justicia. Sí tenemos que tener obras, hermanos, se tiene que notar por fuera. Vea lo que dice el Salmo 45:13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Ve, está hablando de las vestiduras para bodas y dice de brocado de oro. Y el oro lo que representa es la sabiduría de la palabra del Señor. Así es que, hermanos, sí tenemos que tener vestiduras espirituales, lavarnos y tener las vestiduras espirituales. Esos son los requisitos, hermanos, para la primera unción. Y así es como se consagraba a Aarón y a sus hijos. Éxodo 29:9 dice, hablando de las vestiduras, les ceñirás, porque es a Aarón y a sus hijos, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Así consagrarás, dice, a Aarón y a sus hijos. Así era, hermanos, como se consagraba. Y aquí es donde se completa la primera unción. La palabra consagrar significa llenar la mano abierta, que indica poder, medios y la dirección. Hermanos, es el Espíritu Santo cuando nos unge que nos da ese poder, nos capacita, nos habilita. No poder para mandar a las personas, no poder para ejercer el sacerdocio. Poder para cumplir con lo que acabamos de leer en la palabra del Señor. Poder para aprender la palabra, para vivirla, para enseñarla, para interceder por los demás. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Por eso a los sacerdotes los tenían que ungir en el Antiguo Testamento. Y nosotros también tenemos que ser ungidos en el Nuevo Testamento. Pues esa fue la primera unción. Vamos a ver la segunda unción, hermanos, para los sacerdotes. Esta es la segunda unción. Estamos en Éxodo 29:21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, note que dice aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, no solo sobre Aarón, y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado. Y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Hermanos, esta era la segunda unción. Y hermanos, eso de la segunda unción no significa solo una y dos. Eso significa que tenemos que ser ungidos siempre. ¿Se recuerdan que David, como rey, fue ungido 3 veces? Y eso dijimos significa una unción constante. Bueno, ahora de los sacerdotes, en el Antiguo Testamento se mencionan 2 unciones y eso también significa, hermanos, que debemos ser ungidos constantemente. La palabra santificado que les anoté aquí, que se dice Kadash, eso es lo que significa ser o hacer limpio. Miren, hermanos, cuando somos ungidos, eso nos hace limpios, nos hace ser limpios o nos hace limpios. Dice ser o hacer limpio, note ceremonial o moralmente. Hermanos, necesitamos ser limpios moralmente. ¿Limpios de qué? De nuestros pensamientos inapropiados, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones desordenadas. Necesitamos ser limpios, pero eso solo lo podemos conseguir a través de la unción del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, insistimos de nuevo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿saben por qué se llama Espíritu Santo? ¿No se han puesto a pensar? ¿Por qué Espíritu y Santo? Les pregunto, ¿el Padre no es Espíritu? Sí, hermanos, el Padre es Espíritu. ¿El Señor Jesús, el Hijo, no es Espíritu? Sí, hermanos, es Espíritu. ¿El Padre no es santo? Sí, el Padre es santo. ¿El Señor Jesús es santo? Sí, hermanos, el Señor Jesús es santo. ¿Y por qué se le da el nombre de Espíritu Santo? Pareciera que son atributos que tiene la Trinidad. Espíritu, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero por qué se le llama Espíritu Santo? Porque el trabajo principal del Espíritu Santo es santificarnos. Por eso se llama Espíritu Santo, porque es el consolador que Jesús envió para que nos santifique, para que nos purifique. Y nos santifica cuando nos conduce a toda verdad. Nos santifica cuando viene sobre nosotros como fuego purificador. El fuego que consume todo lo que no le agrada, quema toda la madera, el heno y la hojarasca que representan el orgullo. Por eso se llama Espíritu Santo. No porque el Padre no sea Espíritu ni Santo, ni Jesús. No, es porque Espíritu Santo es el consolador que nos han dado para que nos santifique. Hermanos, aquí en esta segunda unción dice, y él será santo, santificado. Y la palabra santificado es ser o hacer limpio. Hermanos, es el Espíritu Santo el que nos hace limpios, nos hace ser limpios.
ceremonial y moralmente, dice, moralmente necesitamos, hermanos, ser santos, dejar esas cosas del pasado, lo que antes hacíamos en lo oculto, esas cosas ya no tienen cabida en nuestro corazón, pero eso es solamente con la unción del Espíritu Santo. Requisitos para obtener la segunda unción. También habían requisitos, hermanos, y estos son un poquito diferentes a los anteriores. Número 1, los sacerdotes tenían que ofrecer ofrenda por el pecado. Hermanos, eso lo tenemos que hacer todos, sobre todo si queremos ser sacerdotes. Por favor, lea conmigo Éxodo 29 del 10 al 14. Dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ahí, hermanos, cuando le ponían las manos sobre la cabeza del becerro, tenían que hablar y transmitirle al animalito los pecados y luego se tenía que sacrificar el animal. Versículo 11. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Hermanos, esto es lo que se tenía que quemar sobre el altar. Note bien, dice, la grosura que cubre los intestinos, la grosura que está sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos. La grosura. Hermano, la grosura es la grasa, a eso se refiere. Si usted tiene experiencia en hacer carne asada al fuego, notará que la carne que más rápido arde es la que tiene grasa. Nosotros en Guatemala le decimos gordito. Donde está la grasa es lo que más arde, es como un combustible. ¿Saben qué representa la grasa, hermano? La sinceridad. Eso representa la grasa, sinceridad. Hermanos, si nosotros vamos a arrepentirnos, si vamos a pedirle perdón al Señor, lo mejor es que lo hagamos con sinceridad, no autojustificándonos. Así no funcionan las cosas. Si yo empiezo a justificarme y a culpar a mi esposa, a culpar a mi suegra, a culpar a mi jefe, así no va a funcionar delante del Señor. Lo más correcto es que yo venga y decirle, Señor, soy culpable, soy pecador. Eso es lo más sincero que podemos ser. Por eso era lo primero que se ponía y lo primero que ardía en el altar era la grosura. Y eso tiene que ver, hermanos, eso tiene que ver con la sinceridad. Ahora, eso de los riñones, los intestinos, eso lo que habla son de lo más interno, hermanos, lo que nos motiva a nosotros. Eso que se está mencionando, que en Guatemala le podrían decir las vísceras, eso, hermanos, tiene que ver con nuestras motivaciones. ¿Qué nos motiva? Eso es lo más profundo y lo más interno, lo que nosotros deseamos. Ahí están nuestros deseos, nuestros anhelos, hermanos. Y por último dice en el versículo 14, pero la carne del becerro, note, la carne del becerro y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Así es como se hacía ofrenda por el pecado. Hermanos, primero se quemaba la grosura en el altar, pero lo que era la carne del becerro, la piel y el estiércol, dice, tenían que sacarlo fuera del campamento y se quemaba fuera del campamento. Esta es la explicación. Todo sacerdote verdadero reconoce primero su propia condición y necesidad de perdón de parte del Señor. Hermanos, por mucho tiempo que nosotros tengamos de ser creyentes, necesitamos reconocer que somos pecadores y arrepentirnos delante del Señor. Ay, hermano, pero yo soy un pastor asistente. Sí, hermano, pero usted también peca. Ay, hermano, yo soy apóstol. Sí, hermano, pero usted también peca. Yo soy un profeta. Sí, hermano lindo, usted también peca. Todos pecamos. Mientras estamos en esta tierra, todavía pecamos. Si ya no pecáramos, hermanos, ya el Señor nos hubiera llevado al cielo porque ya no tendría ningún propósito de estar en esta tierra. Todos los que estamos en esta tierra, no importa el ministerio, el trabajo que desempeñen en la iglesia, somos pecadores. La palabra del Señor en 1 Corintios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso está para todos, hermanos. Todos somos pecadores. Tal vez unos más, otros menos. Eso sí concedido, pero de que somos pecadores, somos pecadores. Pecados de hecho, de palabra, de pensamiento y de omisión. Pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Pecados con los 5 sentidos del cuerpo, con los 5 sentidos del alma y con los 5 sentidos del espíritu. Hermanos, somos pecadores por naturaleza. Estamos en un proceso de transformación, de regeneración, pero ese proceso el Señor todavía no lo ha terminado. Así es que debemos arrepentirnos. El sacrificio en el altar en el Antiguo Testamento se ponía 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde. Eso significa que debemos orar por arrepentimiento, tanto en la mañana como en la noche, hermano.
Así es como debemos tener una vida de devoción al Señor. Aquí dice, todo sacerdote verdadero reconoce primero su propia condición y necesidad de perdón de parte del Señor. Punto 2, él sabe acercarse, está hablando del sacerdote, él sabe acercarse confiadamente ante el trono de la gracia, o sea, al altar del holocausto. Viene confiadamente sabiendo que si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Así es que este es el primer requisito, hermanos, para recibir la segunda unción, que tengamos una vida constante de arrepentimiento, hermanos, constante, 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 hermanos, que siempre nos estemos arrepintiendo, hermanos, pidiéndole perdón al Señor, y si hemos ofendido a nuestro prójimo, también pidiéndole perdón al prójimo. Quiero que noten con relación a la ofrenda por el pecado, en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando del Señor Jesús, que traspasó los cielos, y aquí lo aclara, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, el Señor Jesús fue tentado en todo menos, solo que no pecó. Él fue tentado en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. El diablo, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, el diablo lo tentó en el cuerpo, cuando le dijo, dile a esa piedra que se convierta en pan. Eso es cuerpo, necesidad del cuerpo. De ahí le dice, tírate de este pináculo y a sus ángeles mandará. Ahí lo tentó en el alma. Y por último le dice el diablo, todos los reinos me han sido dados. Y si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos. Ahí fue tentado en el espíritu y el Señor Jesús no pecó. Así es que, hermanos, el Señor Jesús sabe compadecerse de nuestras debilidades. Para eso lo tenemos, porque Él es un gran sumo sacerdote. Así es que versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hay dos muebles en el tabernáculo, y el mueble que representa la gracia es el altar del holocausto, y el mueble que representa la misericordia es el arca del testimonio y el asiento y el propiciatorio. Esos dos muebles juntos representan la misericordia, pero el primer mueble es el que representa la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia, hermanos, es un regalo que Dios nos da no merecidos. Por ejemplo, la salvación es por gracia. Dice que la salvación no es porque nosotros hayamos hecho algo. Eso dice, es un don de parte de Dios. Eso es algo que el Señor nos da gratuitamente. La salvación es de gracia. El bautismo en agua es de gracia. El bautismo en el Espíritu Santo es de gracia. Todas las experiencias del atrio son de gracia. Y la de arriba es la misericordia. ¿Qué es misericordia? Que el Señor aleja los justos juicios que merecemos. Merecemos el castigo eterno porque somos malos y pecadores, pero el Señor con su sangre lo aleja. Eso es misericordia. Así es que gracia es un regalo inmerecido y misericordia es que el Señor aleja un castigo que sí merecemos. La palabra confiadamente, se las anoté aquí, significa debemos acercarnos con sinceridad, con franqueza y con seguridad. Por eso les dije, lo primero, hermanos, es la sinceridad. Si vamos a venir a la presencia del Señor, que sea con sinceridad y no con máscaras, hermano. Seamos honestos delante del Señor. Con franqueza, dice, pero también dice con seguridad, que el Señor no nos rechaza. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, el Señor no lo echa fuera. Con esa seguridad debemos venir a pedirle perdón al Señor. Y aquí viene la explicación. Debemos ir al sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, para que queme en el altar la grosura y separe y lleve fuera el campamento de nuestro corazón todo lo demás que es contrario a Cristo. Y eso es el estiércol. Eso es todo lo que es contrario al Señor Jesucristo. Por eso tiene que salir de nuestro corazón, tiene que salir del campamento. Aquí hay un campamento y todo eso tiene que salir, todo eso tiene que ser quemado afuera, hermanos. Así es que esa es el primer requisito para la segunda unción, es presentar ofrenda por el pecado continuamente. Eso es a diario, hermanos. A diario tenemos que pedirle perdón al Señor. Ahora vamos a ver el segundo sacrificio que se tenía que presentar. Y hermanos, este es el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Esta ofrenda, hermanos, no era una ofrenda obligatoria. Esta era una ofrenda voluntaria. En el Antiguo Testamento habían ofrendas obligatorias y ofrendas voluntarias. Y esta es una ofrenda voluntaria, esta es una ofrenda de gratitud al Señor. Lea conmigo, por favor, Éxodo 29 del 15 al 18. Dice,
Asimismo tomarás uno de los becerros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Otra vez. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar. ¿Se recuerdan que en el anterior era lo tenían que derramar con su dedo, pero tenían que derramar al pie? No, aquí no. Aquí dice, y lo rociarás sobre el altar. Ya no es al pie, es sobre. Esta es otra ofrenda. Dice en el 17, cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Aquí no se sacaba nada, hermanos. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Esta era una ofrenda voluntaria, era una ofrenda de gratitud. Esta no era por obligación, hermanos. Esto es algo porque el sacerdote quería presentarlo. Pero nosotros, si queremos ser sacerdotes, debemos tener esa misma gratitud con el Señor. ¿Y cómo nos entregamos? Cuando le entregamos al Señor todo. Si en verdad estamos agradecidos, hermanos, le vamos a entregar todo, aún hasta lo que no nos está pidiendo. Todo lo que sabemos que es contrario a su naturaleza, lo entregamos en la ofrenda anterior. Pero aquí le vamos a entregar aún nuestros deseos, aún nuestros anhelos. Esos deseos por quererlo servir, hasta eso le vamos a rendir al Señor. El mejor ejemplo de rendición de una ofrenda al todo quemado fue el Señor Jesús en el Getsemaní, cuando le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Ahí le está diciendo, Señor, yo vine a este mundo para redimir a la humanidad. Porque usted ya sabe que en Getsemaní no se estaba arrepintiendo, no estaba rehusando ir a la cruz. Al contrario, se estaba muriendo en el Getsemaní, y eso era lo que él no quería. Porque si Jesús moría en Getsemaní, no nos hubiera salvado. Cuando dice, si es posible que pase de mí esta copa, ya se lo he explicado otras veces, lo que aprendí es que habían dos copas. Una copa de muerte en el Getsemaní y una copa de muerte en la cruz. Si el Señor hubiera bebido la copa de muerte en Getsemaní, ahí muere y no nos salva. Él dijo, aparta de mí esta copa para que pueda beber la otra, la de la cruz. Por eso en hebreo dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, o sea, es la vergüenza. Así es que, hermanos, ahí el Señor se rindió cuando le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo. Señor, yo me rindo. Yo vine a esta tierra para redimir a la humanidad, para salvarla. Pero si tú cambiaste de planes, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y hermanos, por eso es que cuando oramos, oramos de esa manera. Si nos ha oído orar, aún cuando oramos por los enfermos, yo sé que hay gente que se sorprende, hasta se han molestado porque dice, pero hermano, ¿por qué dice si es la voluntad de Dios que sea sanado? Si es la voluntad de Dios, eso es lógico, es obvio. Pues fíjese que no. En la escritura dice, la oración, cuando está hablando de que si hay algún enfermo, dice que llame a los ancianos y que le unjan. Eso está en Santiago. Y dice, y la oración del justo puede mucho, dice, pero no dice puede todo. Puede mucho, pero no todo. Eso quiere decir que Dios es soberano, y si Dios no quiere sanar a alguien porque se lo va a llevar por la vía de la muerte, hermanos, esa es prerrogativa del Señor. Por eso cuando oramos, lo mejor que podemos hacer es, después de presentarle nuestras peticiones, es decirle, Señor, y no me des de acuerdo a mis deseos carnales, dame de acuerdo a tu voluntad directiva. Yo te he pedido esta cosa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Eso es una rendición total, eso es una ofrenda del todo quemado. Entregarle al Señor hasta nuestros deseos, nuestros anhelos. Hermanos, eso ya no lo hace todo el mundo. No todo el mundo quiere entregarse totalmente, quieren entregar una parte. La ofrenda por el pecado, pues sí, es obligatoria para no morir, pero ya entregarle cosas voluntariamente, eso ya no lo hace todo el mundo, pero los sacerdotes tenían que hacer este tipo de ofrenda. La explicación dice, un verdadero sacerdote sabe hacer una entrega completa a su Señor, amo y dueño, poniéndolo todo en el altar y dejando que Él consuma su madera, heno y hojarasca. Hermanos, ahí es donde nos presentamos y le entregamos todo al Señor. Señor, yo quería tal cosa, pero si no es tu voluntad, bendito sea tu santo nombre. Joven, yo estoy enamorado de tal jovencita, pero tú no me lo has confirmado, Señor. Y si tú dices no, una sola palabra tuya basta. Suficiente con que tú me digas no, Señor, para que yo te obedezca. Bendito sea tu santo nombre. Eso es hacer una entrega completa, una ofrenda del todo quemado. Si queremos esa segunda unción, debemos, hermanos, presentar este tipo de ofrenda también. Aquí se menciona la ofrenda del todo quemado en Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
se dio cuenta, vuestros cuerpos, y aquí era donde se presentaba, este es el altar del holocausto, hermanos, aquí era donde se ponía el animalito. Y dice, vuestros cuerpos. Y ya le dije, hay 5 sentidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y eso es lo que tenemos que poner. Hermanos, los pecados que cometemos con nuestros ojos. Señor, perdón, porque lo que vi me contaminó. No debí haber visto lo que vi, Señor, perdóname. Lo que escuché, Señor, escuché, pero no escuché con la intención de honrarte. Escuché con la intención de participar en el chisme. Te pido perdón. Señor, por mi boca. Señor, pon guarda la puerta de mi boca como oraba David. Señor, de esta boca sale agua dulce cuando te alabo los días domingo, pero también sale agua amarga cuando maldigo, cuando regaño, cuando blasfemo, cuando miento. Señor, perdóname. Ahí van los 5 sentidos, hermanos. En el cuerpo, ya le dije, en el alma y en el espíritu. Ahí es donde debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional es que tenemos que estar conscientes y hacerlo conscientemente todos los días de nuestra vida. A este altar, hermanos, a este altar era el que se presentaba sacrificio 2 veces en el día, tanto en la noche como tanto en la noche como en la mañana, hermanos. Así es que ven, esta es la ofrenda del todo quemado. Ahora vamos a ver la tercera ofrenda, hermano. Ay, perdón, se me fue aquí, disculpe. Perdón, me adelanté. Esta es la ofrenda de consagración. Había una tercera ofrenda, la ofrenda de consagración. Está la ofrenda por el pecado, la ofrenda del todo quemado y una ofrenda de consagración. Éxodo 29, 19, 22. Tomarás luego otro carnero, se da cuenta que son sacrificios, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Esto era siempre, había que poner las manos sobre la cabeza. Versículo 20, y matarás el carnero y tomarás su sangre y la pondrás sobre, ya no se pone en el altar, al pie, no se pone sobre el altar. Quiero que note bien. Versículo 20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha. Esto es el lóbulo, hermanos. Esto es el lóbulo de la oreja derecha. El lóbulo de la oreja derecha dice, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar, hermano, sobre este dedo pulgar, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociará la sangre sobre el altar alrededor. Esta, hermanos, era una ofrenda de consagración. Se tenía que matar el carnerito y de la sangre se pone en el óvulo, se pone en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie derecho, mano derecha y pie derecho de Aarón y de sus hijos. Hermanos, esto es lo que representa. Miren por qué ponían, qué cosa más linda, por qué ponían la sangre sobre el oído. Es porque el sacerdote tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y hermanos, nosotros como sacerdotes tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando estudiamos su palabra, porque ahí es donde Dios nos está hablando a nosotros. Aquí tenemos que poner la sangre para circuncidar nuestro oído. Nuestros oídos están más prestos, hermanos, a la voz del diablo, a la voz del mundo, a la voz de nuestra carne. Pero nuestros oídos tienen que estar listos para escuchar la dulce voz de Dios a través de su palabra. Y para eso necesitamos santificar nuestros oídos. Por cierto que esa sangre no solo santificaba el oído, sino santificaba toda la cabeza. Pero básicamente se ponía sobre el lóbulo. ¿Por qué sobre el pulgar de la mano derecha? Porque eso habla de nuestras obras. Otra vez, se lavaban, ¿se recuerda? En la primera unción se lavaban las manos, las obras. Bueno, aquí se santifican las obras. Aquí tenemos que santificarla. Por eso iba en el pulgar de la mano derecha, que representa nuestro obrar, nuestra conducta. Necesitamos santificar nuestra conducta. Necesitamos santificar nuestras obras. Y luego en el pulgar del pie, eso habla de nuevo del caminar. Necesitamos santificar nuestro caminar. Que nuestros pies nos lleven al camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Que nuestros pies no vayan por el camino ancho que nos lleva a la perdición. A eso es a lo que se refiere ese tipo de sangre y esa era la ofrenda de la consagración. Versículo 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, nota que aquí está la unción, y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, ¿ve? Y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.
22, luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado, la grasa, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Aquí hay una ofrenda de consagración. Tenemos que pasar por la ofrenda del pecado, la ofrenda del todo quemado, para llegar a la ofrenda de la consagración. Aquí es cuando nos consagramos como sacerdotes para el Señor Jesucristo. Y necesito que leamos esta parte, Éxodo 29, 26, 28. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, porque nos quedamos aquí, el carnero de las consagraciones, dice 26, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción suya. Hermanos, la ofrenda se mecía así, se levantaba, se alzaba, y se tenía que mecer. Esto es mecer. Por eso es que ustedes ven que hay personas que en alabanzas, cuando estamos cantando, alzan sus manos y hacen sus manos de esta manera. Bueno, eso es mecer la ofrenda. Eso tenía un significado espiritual. No es solamente que están levantando sus manos, no, están alzando sus manos y están presentando su ofrenda, hermanos. Y la pueden alzar de un lado al otro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y también la pueden alzar de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Eso tiene un significado. Lo vamos a ver en breve. Versículo 27, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla. Habían 2 cosas que se separaban, el pecho y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado, o sea, mecido y elevado hacia arriba, mecido de un lado al otro y elevado. Y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. 28. Y será para Aarón y para sus hijos como el estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel con sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Hermanos, les dije hace un momento, aquí va el pecho y la espaldilla. El pecho, hermanos, tiene que ver el trabajo del sacerdote, pero que tiene que ser por amor. Y la espaldilla obviamente es para llevar la carga. Eso es como las vestiduras del sacerdote, que le conté que en sus hombros llevaba 2 hombreras, aquí 6 piedras y aquí 6 piedras, con las 6 tribus y 6 tribus. Eso es para llevar la carga. Tenemos que llevar la carga por nuestro prójimo, tenemos que llevar la carga por nuestra congregación, estar orando constantemente por nuestros hermanos. Eso es llevar la carga, pero no solo por obligación, como una carga, no, en el pecho por amor. Por eso habla del pecho y la espaldilla. El pecho es la carga por amor y la espaldilla es la carga que tenemos que llevar, sobrellevando los unos a los otros. Esta era la ofrenda de consagración, hermanos. Y había una cuarta ofrenda que era oblación, se llama. Por favor, lea conmigo Éxodo 29, del 23 al 25. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón. Es que estamos hablando del sacerdote, sumo sacerdote, y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. ¿Ve? Otra vez se tenía que mecer, era una ofrenda para el Señor. Versículo 25. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Aquí viene la explicación. Este es el único tipo de ofrenda que no lleva sangre. Hermanos, esta era una ofrenda que no llevaba sangre, porque ve, aquí no hay ningún animalito. Aquí está hablando de una torta grande de pan. Por favor, continúe leyendo conmigo. Para las otras ofrendas no se dice, para las otras ofrendas no se requiere de una gran estatura, pero para esta sí, hermanos, esta sí. Y esta no tenía sangre, pero se necesita estatura. Para arrepentirse, hermano, no se necesita ser un gran cristiano, solo se necesita ser sensato y reconocer que uno es pecador. Si hemos avanzado un poquito, presentaremos la ofrenda del todo quemado, una ofrenda de gratitud a Dios, pues si somos sensatos debemos ser agradecidos. Todo lo que tenemos viene de Dios, todo lo que somos es por su misericordia. Qué gran inteligencia hay en eso, hermano. Solo sensatez y reconocer que todo lo que somos es por la pura misericordia de Dios y debemos ser agradecidos. Pero para esta ofrenda sí se necesitaba estatura espiritual. Por eso no llevaba sangre. Dice en el punto 2, para las otras ofrendas no se requiere de una gran estatura espiritual. Pero en este caso se involucra, está aquí la harina que representa la palabra
el aceite que representa el espíritu y el incienso que representa la oración. Eso ya no lo hace cualquier cristiano, hermanos. Ya estudiar la palabra ya no lo hace cualquier cristiano. O sea, se lo tengo que decir. No todos los cristianos están estudiando la palabra del Señor. No todos los cristianos están orando, hermanos. No todos los cristianos están dejándose llenar por el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. No todos los cristianos. Para eso sí necesita estatura. Por esto esta es la última ofrenda para la segunda unción. De nuevo se lo leo corrido en el punto 2. Para las otras ofrendas no se requiere de una gran estatura espiritual. Pero en este caso se involucra la palabra, o sea, harina, el espíritu, aceite y la oración, incienso. Esta ofrenda era mecida delante de Jehová, lo que representa nuestra voluntad rendida. Le dije que se lo iba a explicar y aquí en la explicación. Cuando hacemos esto es me estoy rindiendo a ti. O sea, hermanos, de un lado al otro. Esto es me estoy rindiendo a ti de manera horizontal. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti. Y la vertical dice es a la voluntad de Dios. Y hermanos, así es como se forma la cruz. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, Señor, me rindo a ti. Quiero tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Me rindo totalmente a lo que tú digas, Señor. Y hermanos, así es como se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es como se completa la cruz, y aquí se completa la cruz de la misma manera. Se mecía hacia arriba la voluntad de Dios, y aquí rindiéndome a la voluntad del Señor. Así es que, hermanos, esta es la última ofrenda, la cuarta ofrenda para la segunda unción del sacerdote. Y nos vamos al último inciso grande, que es el Espíritu Santo sobre los nazareos. Vio que no dice nazarenos, es nazareos. Aquí vienen los requisitos para ser nazareo. Nazareo era un llamado y la gente lo hacía voluntariamente. Eso no era obligatorio, esto no era porque era levita, porque era hijo de Aarón. No, esto es cualquier persona lo podía hacer voluntariamente. Por favor, lea conmigo en número 6 del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, mire, note esto, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran hombres, pero en el Nuevo Testamento los sacerdotes pueden ser mujeres, hermanos, qué bendición. En el Nuevo Testamento dice, ya no hay griego, ya no hay israelita, ya no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Dios a todos nos está llamando al mismo nivel. Pero en el Antiguo Testamento, porque estamos leyendo Números, ese Antiguo Testamento, se le permitía a las mujeres. Dice, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Y aquí vienen los requisitos. Hermanos, un nazareo es alguien apartado. En breve se lo voy a explicar bien, pero un nazareo es alguien apartado para el Señor. Si usted se quiere apartar para el Señor, debe cumplir con estos requisitos, pero de manera espiritual. Con permiso. Dice en el versículo 3, estos son los requisitos. Se abstendrá de vino. ¿Qué es abstenerse? Es no tomar, hermanos. Yo creo que hace 15 días le envié el estudio de por qué los cristianos no tomamos vino. Bueno, está permitido si usted quiere llegar a ser diácono. Un diácono puede tomar y no mucho, dice, no muy dado al vino. Pero los reyes y los sacerdotes era prohibido, hermanos, que tomaran vino. Lo mismo para los nazareos. Versículo 3, se abstendrá de vino, de sidra. No beberá vinagre de vino. Por eso se recuerda que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, él pidió, tengo sed, dijo, y le acercaron vinagre y no lo tomó, hermanos. Claramente la Biblia dice que no lo tomó, porque el Señor Jesús también era un nazareo, entre otras cosas. Nazareno por ser de Nazaret, pero nazareo apartado para el Señor. Así es que dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra. Mire, ni beberá ningún licor de uvas. Ningún licor es ningún vino suave. Pero mire, un suavecito, un digestivo. Hermano, aquí dice ni un licor de uvas. Es amplio esto y dice nada. Ni tampoco comerá, mire, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ni frescas ni pasas, hermano. No, nada que venga de las uvas. De eso se tiene que abstener. ¿Saben, hermanos, qué representa eso? Lo mencionamos en la primera enseñanza de este año. Cómo ser guiado por el Espíritu Santo, cómo tener esa llenura.
y es no estar lleno del mundo. ¿Lo recuerdan que lo estudiamos? No estar llenos del mundo. El vino representa el gozo. Y hermanos, mucha gente recibe gozo por las cosas materiales, recibe gozo por las cosas de este mundo. La gente tiene ese gozo porque logra comprar algo, hermanos. Pues sí, hermanos, eso dan un gozo, pero le tengo noticias, es un gozo pasajero. Se emocionó por una casa grande con piscina, hermanos, y cuando la tiene, ya no le satisface. Se emocionó por un vehículo último modelo, hermano. Y qué lindo si lo puede tener, hermanos. Pues es una bendición de parte del Señor. Pero no ponga su gozo en esas cosas. Al mes, a los 2 meses o al tiempo ya no va a tener gozo por esas cosas. Porque dan un gozo, pero es un gozo pasajero. El verdadero gozo, hermanos, está en hacer la voluntad del Señor. Ese es el verdadero gozo. Y el gozo es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza para continuar caminando. El vino lo que representa aquí, está hablando de vino natural, hermanos, pero también representa las cosas de este mundo, ese gozo, esa felicidad temporal que los bienes materiales nos pueden dar. Pero no podemos poner nosotros nuestro gozo y nuestra confianza en eso, sino en nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, para estar apartado por el Señor, no podemos estar amando estas cosas, porque amamos estas cosas o amamos al Señor. El Señor Jesús dijo, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Así es que, hermanos, no podemos amar al Señor y las cosas de este mundo. No podemos amar al Señor y el dinero. Y no estoy diciendo no tenerlo, no, amar el dinero. Porque la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire que no dice raíz de todos los males es tener dinero. No, usted puede tener dinero, pero no lo ame. No lo puede amar. Porque si ama el dinero, entonces no ama a Dios. Claramente lo dice la Biblia. Así es que a eso es a lo que se refiere en el versículo 3. Versículo 4. Todo el tiempo de su nazareato, o sea, de su voto, de todo lo que hace, dice, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos, hasta el ollejo, no comerá. Sigue hablando del vino. Versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Eso era una señal, hermanos. El pelo largo era una señal. Por cierto, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que es honroso para el hombre usar el pelo corto y es honroso para la mujer usar el pelo largo, porque el pelo corto representa la gloria del Señor, la gloria masculina, la gloria kabod, y el pelo largo en las mujeres representa la gloria femenina o la gloria shekinah. Pero en el Antiguo Testamento, es otra dispensación, el hombre, el nazareo, debía usar el pelo largo. ¿Qué creen? ¿El Señor Jesús usaba el pelo largo o el pelo corto? Usaba el pelo largo porque era nazareo, hermanos. Y hay una cosa muy importante, no les tengo la cita bíblica, pero ustedes la pueden buscar. Cuando el nazareo terminaba su voto, se tenía que cortar el pelo y presentarlo en el altar como un sacrificio. Era la única parte humana que se ponía en el altar del holocausto. El pelo, hermanos. Yo vi una representación del Señor Jesús, de alguien que lo había visto y tenía el pelo no largo. Y me llamó la atención porque dije, pero él usaba el pelo largo. ¿Por qué no aparece largo en este dibujo que hizo la persona que el Señor le permitió ver? Y cuando le pregunté al pastor, me dijo, es que ya él ya puso su pelo en el altar. Cuando murió, pues no físicamente, pero espiritualmente, él cumplió con su voto de nazareato, hermanos. Y ahí es donde lo cumplió y donde lo entregó. Así es que aquí menciona en el versículo 5, dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. En breve se lo voy a explicar con una figura. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Versículo 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Hermanos, a persona muerta, esto era una ley en el Antiguo Testamento, pero un nazareo no podía tocar a un muerto, porque un muerto contamina. Aquí no significa que en el Nuevo Testamento yo no pueda ir a un funeral, yo no pueda estar en el cementerio, no. No se acercará a una persona muerta significa no puedo tener yo contacto con actitudes que espiritualmente me afecten y que me maten espiritualmente. Hermanos, por ejemplo, ver pornografía, eso nos mata espiritualmente. No podemos tener contacto con eso. Ni ese pecado, ni el otro pecado, hermanos. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hay lugares a los que nosotros no podemos ir porque ahí nos vamos a contaminar. Hermanos, nosotros no debemos ir a una discoteca porque ahí nos vamos a contaminar. A eso es a lo que se refiere, porque por eso le dije en el Antiguo Testamento, los israelitas lo hacían de manera física. Hoy nosotros lo tenemos que hacer de manera espiritual. No es tocar un muerto, pero ir a uno de esos lugares, hermanos, ¿qué hace un cristiano en una discoteca? Explíqueme usted.
El otro día que le pregunté a un joven, me dijo, no, porque no ignoramos las artimañas del enemigo, queremos ver cómo el enemigo se mueve. Y le dije, mi hijo lindo, yo no necesito ir a una reposadera para saber lo que hay ahí, yo ya sé lo que hay en una reposadera, no necesito ver las artimañas del enemigo. Eso era una justificación. Pero esto es a lo que se refiere cuando dice no se acercará a persona muerta, es esas cosas que nos contaminan, que nos ensucian espiritualmente. Debemos tener mucho cuidado. Hasta las redes sociales, hermanos, la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que la gente le dé. Ahí es donde debemos tener cuidado. Versículo 7, que está relacionado al 6, dice, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. Esas son cosas, como le digo, significa lo mismo, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ya sabe que la palabra santo significa apartado. Hermanos, estos eran los requisitos. Versículo 3, no estar lleno del mundo, de las cosas del mundo, no estar amando al mundo y las cosas que hay en este siglo. Número 2, el pelo largo, hermanos, y eso se lo voy a explicar en breve. Y número 3, no contaminarse de las cosas que hay en este mundo. Y aquí viene la explicación del pelo. Dice, el nazareo era cualquier hombre o mujer que hacía un voto especial de consagración a Jehová. Yo espero que después de este estudio usted tenga el deseo de volverse un nazareo para el Señor. Hay lugares a los que usted no puede ir, hay lugares a los que usted no debería ir si se consagra para el Señor. La palabra nazareo en hebreo es nezer y lo que significa es consagración, algo separado, dedicación, corona, pelo y separación. Por eso es que tenía que dejarse crecer el pelo, porque el pelo era una señal. ¿Se recuerdan de Sansón? Sansón era un nazareo. Y cuando Dalila le cortó el pelo, perdió la unción y se le fue el poder que tenía. Él es el ejemplo clásico de un nazareo. Aunque quiero que sepa que Sansón era un nazareo porque Dios hizo un llamamiento, pero él nunca se dejó transformar el corazón. Y eso es muy triste, hermanos, porque el Señor nos puede estar llamando a ser nazareos, pero si nosotros no nos dejamos, vamos a terminar como Sansón. Sansón siempre se dejó mover por sus pasiones carnales, siempre iba detrás de las mujeres filisteas. No podía ver a una mujer israelita, no, tenía que fijarse en una mujer que no era de su misma tribu, uniéndose en yugo desigual, y por eso terminó como terminó. Por cierto, Dios tuvo misericordia de él, el pelo le creció y terminó matando más filisteos con su muerte que los que pudo matar en vida. Pero terminó re mal. Qué triste esa historia, porque un hombre que fue ungido de una manera tan especial y terminó mal. ¿Por qué? Porque se dejó dominar por sus pasiones carnales. Él era nazareo porque Dios lo llamó, pero no era nazareo porque él hubiera querido. La palabra nazareo viene de nazar, y la palabra nazar, mire lo que dice, significa abstenerse, separarse o dedicarse, abstenerse. Hermanos, hay cosas que el Señor nos va a pedir. Hay cosas que Dios a mí me ha pedido, hermanos, que tal vez a usted no se las pide. Y estoy seguro que a usted le ha pedido cosas que a mí no me ha pedido, porque hay cosas que son importantes en su corazón. Déjeme contarle, cuando yo llegué a la iglesia en el año 87, yo no podía vivir sin ir al cine. Yo por lo menos tenía que ir 2 veces a la semana al cine, hermano, porque sentía que me moría si no iba. Y lo primero que el Señor me pidió es que dejara de ir al cine. ¿Por qué? Porque eso era mi satisfacción, eso era como mi vino del mundo. Y a mí Dios me lo pidió. Y yo se lo entregué porque le dije, Señor, quiero agradarte y te lo voy a entregar. Y Dios me lo sacó del corazón, gracias al Señor. Yo sé que Dios le va a pedir cosas a usted. Dios le está pidiendo cosas, no le va a pedir, ya le está pidiendo cosas. Solo sea complaciente con el Señor si en verdad usted quiere agradarlo. Complazca al Señor si en verdad usted quiere ser un nazareo. Y aquí viene la explicación de lo del pelo. La palabra nazar viene de ser y dice, ser es el nombre hebreo que se le da a la moldura o corona que rodeaba el arca del pacto, la cual contenía la Torah. Es esta moldura que estamos viendo. Aquí vienen estos como piquitos. Esta es la moldura. Dice, ser es el nombre hebreo que se le da a la moldura o corona que rodea el arca del pacto, la cual contenía la Torá. Esa moldura representaba los rayos de luz, y eso es lo que representa el pelo, hermanos. Esa moldura representaba los rayos de luz que salen de la Torá, de la misma manera que el pelo largo del nazareo representa los rayos de luz del nombre de Jehová que hay sobre él por causa de la unción. Esa era la demostración, hermano, los rayos de luz.
Y el tercer punto, la unción venía sobre el individuo y éste era capaz de hacer cosas sobrenaturales. Hermanos, si ustedes y yo nos apartamos para el Señor como nazareos, vamos a hacer cosas sobrenaturales, no como las que hizo Sansón, matar filisteos con una quijada o arrancar las puertas de una ciudad. No, no, no. Las cosas sobrenaturales es que vamos a poder gobernar la tierra de nuestro corazón. Eso. Vamos a matar a los filisteos que tenemos adentro. ¿Sabe qué significa la palabra filisteo? La palabra filisteo significa revolcarse, revolcarse en el pecado. Vamos a vencer ese deseo por hacer las cosas pecaminosas. Ese es el poder que va a venir a nuestra vida cuando decidimos apartarnos para el Señor. Así es que, hermanos, estamos terminando con el tema de la unción en el Antiguo Testamento. La semana pasada estudiamos a los profetas, a los reyes. Hoy estudiamos a los sacerdotes y a los nazareos. Hermanos, Dios quiera que tengamos en nuestro corazón el deseo de ser sacerdotes, porque Él ya nos dio el llamamiento, pero de nosotros depende si lo vamos a cumplir o no. Si queremos las dos unciones, tenemos que hacer las ofrendas que acabamos de estudiar. Y si queremos ser nazareos, más nos vale a nosotros apartarnos del vino, apartarnos de todas esas cosas que representan el gozo que el mundo ofrece. Tenemos que dejarnos crecer el pelo, hermanos, pero no físico, sino la gloria del Señor, de la Torá, de su palabra. Y por último, no nos tenemos que estar contaminando con las cosas de este mundo, porque esas cosas de este mundo traen muerte a nuestra vida. Así es que, amados hermanos, los voy a invitar ahí donde están para que oremos y le demos gracias al Señor por lo que pudimos estudiar esta noche y que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de ser reyes, sacerdotes y nazareos para la gloria y la honra del Señor. Va a haber una recompensa en la eternidad, hermanos, si elegimos por el Señor en esta vida. Podemos vivir como nosotros deseemos. Podemos vivir una vida a medias con el Señor, pero así va a ser nuestra recompensa. No se les olvide que vamos a resucitar con la gloria de las estrellas, la gloria de la luna o la gloria del sol. Usted escoge cómo quiere resucitar en la eternidad y esa va a ser su vestidura por siempre. Escojamos tener la luz del sol de justicia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Y Señor, gracias porque hemos podido ver, Señor, que nos has hecho un llamamiento alto. Señor, porque siendo pecadores nos estás llamando a ser reyes, sacerdotes, nazareos. Señor, bendito seas por siempre, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este estudio que nos has permitido tener, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la revelación. Y hoy, Señor, nosotros escogemos por ti, Señor. Señor Jesús, cuéstenos lo que nos cueste, Señor. Cuéstenos, Señor Jesús, lo que sea. Estamos dispuestos a pagar el precio. Tú eres el deseo de nuestro corazón, Señor. No hay nada que nuestro corazón desee. Todo lo terrenal, esto es pasajero. Un día va a terminar todo esto, Señor. Pero lo que escogemos en la eternidad va a ser para siempre, Señor. Y hoy nosotros escogemos por ti, Señor. Mira nuestro corazón. Mira la inclinación de nuestro corazón hacia tu voluntad directiva, Señor. Nos inclinamos ante ti, Señor, en humildad, pidiéndote, Señor, nosotros queremos ser reyes, Señor. Queremos aprender a gobernar nuestras actitudes, queremos aprender a gobernar, Señor Jesús, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Señor, danos esa potencia, esa fuerza, Señor, que tu Santo Espíritu venga como venía sobre el rey David, Señor, orabasaya, shibiribicaya, shibiribicaya, shibiribicaya. Así cuando venía, Señor, tu Santo Espíritu, Él podía vencer a un oso, podía vencer a un león, Señor. Los animales que se quieren comer a las ovejas, que representan la ofrenda, el sacrificio. Señor, ayúdanos a vencer todo eso malo, Señor, que está en nuestro corazón carnal. Señor, tú nos estás llamando a ser sacerdotes, Señor, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Señor, nosotros hoy respondemos a tu llamado. Señor, sí queremos ser sacerdotes, sí queremos ser sacerdotes y sí queremos la primera y la segunda unción, Señor. Orabascosaya, shibiribicaya. Señor Jesús, ayúdanos, bendícenos, Señor. Orabascoya. Mándanos tu Santo Espíritu, úngenos, Señor, para que podamos cumplir con el llamamiento algo de ser alto, de ser sacerdotes, Señor. Sacerdotes para ti, Señor. Orababacoya, rababacoya, rababacoya.
Y Señor, también elegimos en esta noche ser nazareos para ti, apartados para ti, consagrados para ti, Señor. Señor, nos apartamos del mundo, nos separamos de nuestra carne, Señor, y te buscamos y nos rendimos, Señor, a ti en tu presencia. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes con tu Santo Espíritu a ser, Señor, nazareos apartados para ti, Señor. Ayúdanos a no tener gozo por las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a no amar las cosas terrenales, a las cosas vanas y pasajeras de esta vida, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en ti, Señor, y nuestro corazón en ti, Señor. Queremos amarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no estar amando las cosas de esta tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a no contaminarnos con las cosas de este mundo. Ayúdanos a apartarnos de todas esas suciedad, Señor, que hay en este mundo y que nos contamina. Ayúdanos, Señor, endereza nuestros pasos, limpia nuestro camino para que no nos vayamos al camino ancho que nos lleva a la perdición, Señor. Ora bajasaya, shibribikaya. Señor, santifícanos, santifícanos, santifícanos con tu Santo Espíritu. Santifícanos y purifícanos, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, nos entregamos a ti una vez más, elegimos por ti. Una vez más nos rendimos a ti. Señor, llénanos, llénanos, llénanos con tu Santo Espíritu. Llénanos y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, guíanos, Señor, guíanos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida. Ven sobre nosotros y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en esta noche a nuestras vidas y llénanos, condúcenos a toda verdad. Ayúdanos a poner por obra toda la ley, los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Dios. Oh, rababaco, ya rababaco, ya rababaco, ya. Oh, rababacasaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor, te amamos y gracias por la invitación, Señor, para ser reyes, sacerdotes, pero para ser tu esposo, Señor. Ayúdanos a vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, a tener acciones justas, Señor, a tener obras de justicia, vestiduras de luz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, bendícenos, sé propicio a nosotros y completa la buena obra que has empezado, Señor. Esa es nuestra confianza, Señor, esa es nuestra esperanza, que no es del que corre ni del que quiere, sino de ti que tienes misericordia. Bendito Señor Jesús, bendito seas por siempre, Señor Jesús. Nosotros te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor Jesús. Amén.